La historia de Michael Jackson es extremadamente complicada de contar porque separar hechos, rumores, pruebas, intereses y emociones es casi imposible. La mayoría de personas tiende a pensar que era culpable y es entendible. Hoy en día no solemos cuestionar demasiado cuando alguien habla en contra de su presunto abusador, pues culturalmente hemos aprendido a creerle primero a quien denuncia. Pero con Michael pasa algo rarísimo. Porque, aunque hay hechos que para muchos apuntan hacia su inocencia, sus propias actitudes y decisiones hacen que incluso el fan más fiel tenga momentos donde defenderlo se vuelve difícil. Cada documental, cada entrevista y cada titular parece empujarte hacia un lado, pero lo que casi nadie menciona es que ese lado también genera muchísimo dinero, y más aún cuando él ya ni siquiera está vivo para responder, aclarar o confrontar lo que se dice. Hola. Yo soy Cami y hoy vamos a recorrer lo que sí sabemos, lo que no sabemos, lo que se ha dicho, lo que se ha desmentido y lo que sigue abierto en el caso de Michael Jackson. Porque aunque ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, la realidad es que desde que estaba vivo y aún después de su muerte, su nombre sigue despertando exactamente lo mismo: preguntas. Este caso es bastante complejo porque hay demasiadas piezas y demasiados intereses alrededor. Y antes de empezar, quiero dejar algo claro. Yo no soy ni he sido fanática de Michael Jackson y mucho menos su hater. Él murió cuando yo tenía apenas 9 años, así que realmente no lo consumí lo suficiente como para haber formado un juicio emocional. Dicho eso, les explico. Este caso lleva décadas siendo un laberinto y fue una de las historias más grandes en Estados Unidos, con investigaciones formales, demandas civiles, un juicio penal enorme, pagos millonarios y documentales uno tras otro. El tema de la culpabilidad de Michael Jackson es profundamente subjetivo. Una parte muy grande de las personas está convencida de que era culpable, otra parte lo defiende con la misma firmeza y hay un tercer grupo que honestamente no sabe qué pensar. Y si les soy sincera, yo personalmente suelo inclinarme hacia ese último grupo, porque la verdad es que es mucho más fácil quedarse ahí en la duda, sobre todo cuando hablamos de alguien que además de ser absurdamente exitoso en lo artístico, también era una persona extremadamente rara. Para entender un poco de este caso, hay que empezar por la infancia de Michael. Creció en una familia con recursos más bien bajos, muchos hermanos en una casa pequeña y un padre que decidió convertir sus frustraciones y el talento de sus hijos en un proyecto serio, más bien demasiado serio, pues los ensayos duraban horas todos los días después de la escuela y si alguien se equivocaba en una nota o en un paso, los castigos físicos no se hacían esperar. Un ambiente donde el miedo era parte de la rutina y el cariño no era precisamente lo que más abundaba. De los 8 hermanos, Michael fue quien, según su propia familia, era el más sensible, por lo cual terminó siendo quien más internalizó ese trato, en contraste con sus hermanos, pues mientras algunos han dicho que esa disciplina los ayudó a mantenerse enfocados y lejos de problemas, en él parece haber dejado otra huella. Michael contó muchas veces que se sentía solo, que miraba a otros niños jugar e incluso celebrar sus cumpleaños, mientras él tenía que ensayar, trabajar y cumplir con una responsabilidad que nunca eligió, una infancia completamente absorbida por el trabajo. Y además de la presión artística por parte de su padre, cuyo deber era cuidarlo, también le sumó burlas hacia su apariencia, sobre todo por su nariz y su voz. Apodos y comentarios venían de su propia familia, así que no es muy difícil conectar eso con la obsesión que tuvo más adelante con su imagen y con la cadena de cirugías que transformaron su rostro hasta hacerlo casi irreconocible. Para él, la fama no significaba aplausos y glamour, significaba exigencia, sacrificio, exposición constante y un tipo de aislamiento que él no pidió. Y a partir de ahí vienen muchas lecturas psicológicas, porque aunque no hay un diagnóstico público oficial que diga Michael tenía X trastorno, a lo largo de los años muchos profesionales y personas de a pie han analizado su historia y coinciden en que su infancia encaja con lo que hoy se describe como trauma prolongado en la niñez, cuando el abuso o la presión es algo constante y las consecuencias típicas de ese tipo de experiencias son problemas de identidad, dificultad para formar vínculos adultos sanos, búsqueda constante de validación, regresiones emocionales, inmadurez afectiva, dependencia emocional e incluso desconexión como mecanismo de defensa. Ojo, no significa que todo eso aplicara de forma exacta, pero sí que dadas las circunstancias,
algún grado de impacto profundo era inevitable. En ese contexto siempre aparece el famoso síndrome de Peter Pan, que no es un diagnóstico clínico formal, o sea, en realidad no es ningún síndrome, eso no existe, sino más bien una metáfora que se usa para describir adultos que rehuyen responsabilidades, idealizan la infancia, tienen dificultad para asumir un rol adulto, mantienen comportamientos infantiles y muestran una fuerte negación al paso del tiempo. Y claro, cuando miras a Michael, la comparación sale sola. Él hablaba abiertamente de Peter Pan, construyó Neverland como un parque de fantasía, dormía con muñecos, se rodeaba de niños, repetía que nunca tuvo infancia y que quería preservarla. Todo eso encaja con esta metáfora. Pero que encaje con ella no significa que explique ni justifique conductas inapropiadas, pues una cosa es entender el origen posible de ciertos comportamientos y otra muy distinta es normalizarlos. Dicho todo esto, también hay que hablar del fenómeno mundial que fue Michael, porque más allá de cualquier polémica, no era simplemente un famoso, era una anomalía cultural. Esto lo digo más para aquellos más jóvenes que no lo sepan tanto, pues en los años 80 y 90 fue la estrella más grande del planeta. No había nadie a su nivel. Su álbum Thriller sigue siendo hasta hoy el más vendido de la historia, con cifras que todavía impresionan incluso en una industria actual donde tenemos a Taylor Swift exprimiendo cada versión, cada reedición y cada estrategia posible para sacarle más dinero a sus fans y escalar en los charts. Mentira no dije. Aún lo que él logró en esa época, sin redes sociales, sin plataformas digitales, sin hacer trampa, sigue siendo difícil de igualar. Michael aparecía en público y literalmente se desataba el caos. Gente desmayándose con solo verlo, aeropuertos paralizados, hoteles colapsados. Una locura total que hoy cuesta imaginar. Y al mismo tiempo, esa magnitud de fama alimentaba todo tipo de rumores, porque mientras más grande eres, más fácil es que la gente proyecte cosas en ti. Y en una época donde no había acceso directo a la vida de las celebridades, donde no existía la exposición constante de ahora, esa distancia terminaba deshumanizando a esas figuras, y así cualquier historia parece posible. Y si hablamos de Michael, es imposible no hablar de los rumores más fuertes que lo rodearon durante toda su vida, y que siguieron incluso después de su muerte, porque el nivel de obsesión mediática que había alrededor de él contamina cualquier análisis. Y hasta hoy su nombre sigue cargando con ese peso, como si la conversación nunca hubiera terminado realmente. Con Michael pasó algo muy particular, y es que el mundo sintió que sabía todo sobre su cuerpo. Con él, la desinformación fue parte constante del personaje público que se construyó alrededor. Durante años, muchísima gente creyó y todavía cree que él decidió blanquearse la piel por voluntad propia. Y el rumor sonaba creíble, porque ya se había hecho cirugías que cambiaron su rostro y porque su tono de piel fue aclarando de forma progresiva frente a las cámaras. Y esto le cae encima a alguien que ya era extremadamente inseguro y consciente de sí mismo. Y para el público, todo parecía encajar en una supuesta transformación racista deliberada, pero la explicación médica era otra, y bastante más simple y triste que el chisme. Michael padecía de vitiligo, una enfermedad crónica que provoca la pérdida del pigmento de la piel. Es una condición que hace que aparezcan manchas claras de forma irregular. Además, personas cercanas y médicos señalaron que también tenía una forma de lupus que afecta la piel y causa lesiones dolorosas e inflamación. Lo más común en el vitiligo es que solo algunas zonas se vean afectadas, pero existe una variante mucho más extensa donde la despigmentación cubre gran parte del cuerpo. Y según distintos reportes, ese era su caso. Su maquilladora contó años después que al principio intentaban emparejar el tono usando maquillaje del color de su piel en todo el cuerpo, algo que funcionó un tiempo, pero la condición avanzó tan rápido que mantener eso se volvió impráctico. Su dermatólogo explicó en entrevistas que cuando el vitiligo es tan extenso, a veces resulta más sencillo aclarar las zonas oscuras restantes con cremas específicas para igualar el tono general, para evitar el contraste irregular que con las luces y las cámaras se vería aún más marcado. Lógicamente, esto era lo más práctico, ya que usar capas cada vez más pesadas de maquillaje era insostenible, ni en conciertos ni en su vida diaria. Cuando Michael Jackson murió, se reportó que en su casa se encontraron estas cremas como Benoquin e hidroquinona, asociadas al tratamiento del vitiligo para igualar tonos, y en su autopsia se confirmó oficialmente que tenía la enfermedad, algo que terminó de respaldar lo que él llevaba años diciendo públicamente, porque en entrevistas, especialmente en la famosa conversación con Oprah en el 93, que fue vista por decenas de millones de personas,
semanas, explicó que tenía este trastorno. También contó que usaba maquillaje y negó odiar su raza o querer ser blanco. Y repitió ese punto en otras ocasiones, insistiendo en que su cambio físico correspondía a una condición médica y no a un rechazo racial. La piel despigmentada además es mucho más sensible al sol y al daño, lo que explica por qué durante tantos años se le veía con mangas largas, pantalones, sombreros, guantes, incluso en climas cálidos, lo cual le daba un aspecto raro. Y aún así, pese a la explicación médica, durante mucho tiempo fue señalado como mal ejemplo para jóvenes negros, porque mucha gente asumió que intentaba cambiar su identidad para ser más aceptado. Y ese capítulo es un buen ejemplo de cómo una narrativa atractiva, fácil y emocional puede calar e imponerse sobre una explicación médica documentada simplemente porque encaja mejor con el personaje extraño que el público ya había decidido creer. Otro mito extraño, menos conocido pero persistente, es el de la castración química a los 12 años para mantener su voz aguda. La teoría nace básicamente de dos cosas: su rango vocal alto y su voz hablada, que durante años fue objeto de debate público como si fuera deporte nacional analizarla. Muchos decían, desde la más absoluta ignorancia, que ningún hombre adulto podía sonar así sin algo raro detrás. Su rango, generalmente considerado de tenor alto, sí fue impresionante. Podía cubrir 3 o incluso 4 octavas, pero eso no es algo único ni sobrenatural. Otros cantantes como Freddie Mercury o Chris Cornell también tenían rangos amplios sin necesidad de teorías conspirativas. Además, especialistas en canto han señalado que, aunque conservó agudos potentes, sí perdió parte de su rango después de la pubertad, como cualquier hombre. La castración química no implica cirugía, sino el uso de hormonas o medicamentos que alteran la producción hormonal del cuerpo. Algunos tratamientos pueden reducir o bloquear la testosterona, y en teoría eso afectaría el desarrollo puberal. Esta teoría tomó fuerza en 2011 cuando un médico francés aficionado a la ópera declaró en una entrevista que la voz de Michael era la de un castrato, y a partir de ahí dijo haber consultado expertos en distintas áreas para concluir que su capacidad vocal adulta solo podía explicarse por una castración química. Sugirió que pudo haber recibido un medicamento antihormonal, supuestamente para tratar el acné, cuando tenía 12 años, y que eso habría impedido el cambio natural de su voz. Años después, su propio médico personal, el mismo que fue condenado por su muerte debido al uso indebido de un anestésico, repitió la historia, pero decía que el padre de Michael lo habría obligado a recibir inyecciones hormonales para evitar que su voz cambiara durante la pubertad, algo que incluyó en un libro que publicó. Y por supuesto, como los estafadores de Instagram y TikTok, en lugar de cursos para hacerte rico en 3 días, estos eran un poco más profesionales y sofisticados, pues, y estaban promocionando más bien libros cuando hicieron esas declaraciones. Como es costumbre en lo que rodea a Michael Jackson, el incentivo monetario abunda. La teoría, sin embargo, fue cuestionada desde el principio. El medicamento que mencionaba este médico francés aún estaba en fases de prueba a inicio de los años 70, cuando Michael tenía 12. Además, los registros médicos y la autopsia indicaron que pasó por la pubertad. Tenía vello facial, no se reportaron anomalías en su laringe y su desarrollo físico fue consistente con un hombre adulto. Y si vemos a su familia, varios de sus hermanos también tienen voces naturalmente agudas, lo que hace que la explicación genética sea mucho más sencilla que una conspiración hormonal aplicada a un niño. Y como suele pasar en este caso, muchas teorías llamativas ganan fuerzas cuando él ya no puede responder. Se amplifican porque suenan impactantes y porque el misterio y la figura de Michael venden. Pero cuando se revisan los datos médicos y la historia, la hipótesis de la castración química queda como lo que es: sensacionalismo puro y duro. Algo que ya no entra en el terreno de teorías, sino de hechos, es Neverland. Nombrada a partir de Peter Pan y el país de nunca jamás, esa finca enorme con parque de diversiones, zoológico, tren, carrusel, todo diseñado como un espacio pensado para niños. El mismo Michael habla de su conexión con Peter Pan, el niño que nunca crece. Decía que quería preservar la inocencia, que su infancia fue robada y que quería recrearla, y de ahí el nombre de su casa. Muchos medios lo llamaron el Peter Pan del pop, y otros hablaban del famoso síndrome de Peter Pan, que, como ya les dije, no es
un diagnóstico ni un síndrome real, sino un concepto popular para describir estos adultos más bien infantiles. Al mismo tiempo, también es cierto que Michael fue un filántropo muy activo. Distintas estimaciones hablan de cientos de millones de dólares donados a lo largo de su vida. Incluso fue reconocido por la amplitud de su labor benéfica. Apoyó causas relacionadas con niños afectados por guerra, hambre y enfermedad, creó su propia fundación y muchas donaciones las hacía de forma anónima. Así que no todo alrededor de Neverland o Michael era necesariamente oscuro. Ahora, dicho esto, este tema es incómodo porque si construyes un espacio pensado para niños y te identificas públicamente con la idea de no crecer, es lógico que te rodees de niños. Y eso fue exactamente lo que pasó, especialmente niños varones en rangos de edad muy específicos. Les daba apodos, regalos, viajes, trato preferencial, acceso a su casa, y muchos padres, deslumbrados por el lujo, por la cercanía con la mayor estrella del planeta, normalizaron cosas que para la mayoría de nosotros son una línea roja clarísima, como que un adulto duerma con niños ajenos en su habitación. Y sí, esto no es secreto, esto no es teoría, esto Michael lo admitió haber compartido su cama con niños y encima lo defendió como algo inocente. Dijo que a veces él dormía en el piso y le cedía la cama, que lo veía como un gesto de cariño, como algo hermoso. Pero aunque él lo describiera así, el simple hecho ya genera una incomodidad enorme. Y hay otro detalle que tampoco ayuda. Michael vivía rodeado de un nivel altísimo de seguridad. Gastaba cantidades enormes al mes en protección. Tenía sensores de movimiento en el pasillo hacia su habitación, alarmas en la puerta, varias cerraduras que solo podían abrirse desde dentro, códigos de acceso e incluso un espacio oculto dentro de su suite. Siempre tenía varios teléfonos cerca para contactar a seguridad y se ha dicho que también podía escuchar llamadas entrantes y salientes de la propiedad, algo que es bastante invasivo y paranoico, pero quienes lo defienden recuerdan que hubo momentos donde personas se metieron a su propiedad sin permiso, incluso fans que lograron esconderse dentro de su casa durante días y que Neverland no estaba completamente cercada ni los guardias iban armados. También está el hecho de que después del accidente del comercial de Pepsi, donde sufrió quemaduras en el cuero cabelludo, necesitó cirugías reconstructivas dolorosas y usaba prótesis capilares. Además del vitíligo que lo obligaba a cuidar mucho su exposición pública, y lo que les dije era sumamente inseguro. Así que para algunos su necesidad de privacidad y control tenía una explicación práctica. Y se suma que él mismo habló en entrevistas privadas de su desconfianza hacia ejecutivos de la industria. Temía que quisieran arruinar su carrera para forzarlo a vender su participación en su catálogo musical e incluso llegó a decir que temía por su vida. Y bajo esa mentalidad, tener alarmas y seguridad extrema le parecía necesario. El problema es que todas esas capas conviven al mismo tiempo. Un hombre traumatizado que idealiza la infancia, un filántropo con causas reales, un adulto que duerme con niños ajenos, un entorno de lujo que borra límites y una seguridad obsesiva que puede ser paranoia o precaución. Si les está gustando este video, por favor recuerden que pueden apoyarme dándole un like, un hype y suscribiéndose. Para entender por qué el tema de las acusaciones contra Michael Jackson no se puede reducir a simples rumores, hay que volver a 1993, cuando aparece la primera acusación formal. En ese momento, él era el cantante más famoso del mundo, estaba en la cima absoluta y todo comienza con algo bastante cotidiano. Su automóvil se daña, lo llevan a un taller, el dueño reconoce quién es, llama a su esposa para que lo conozca y ella lleva a su hijo de un matrimonio anterior, un niño de 12 años llamado Jordan Chandler. Empiezan a hablar y personalmente yo no sé de qué tiene que hablar un adulto hecho y derecho con un niñito de 12 años, pero bueno, poco a poco se vuelven cercanos, pasan fines de semana en Neverland junto con la madre y la hermanastra, luego hacen viajes a Las Vegas, a Florida, incluso a Mónaco para una premiación y a la par todo esto empieza a interferir con las visitas que el niño tenía programadas con su padre biológico, pues el niño prefería ir a Neverland y estar con Michael. Esta relación entre padre e hijo ya era complicada, pues Evan, el padre, no estaba muy involucrado en la vida diaria de su hijo hasta que vio la magnitud de la relación con la superestrella. Y esta situación solo generó más fricción, ya que él quería entrar al mundo del entretenimiento y veía ahí una oportunidad de oro. Al final, Evan termina animando a Michael a pasar más
más tiempo con el joven, llega a sugerir que construya una extensión en su casa para ellos e incluso propone que le compre una casa nueva. Lo normal que uno le pide a la gente. Obviamente Michael se negó y esto a Evan Chandler no le gustó. Cuando la cercanía de Michael con la familia se incrementa, Evan dice que empiezan sus sospechas, aunque reconoce que nunca presenció directamente un acto de esa índole con Michael y su hijo. Poco tiempo después, en verano, el padre, con el pretexto de extraerle un diente al niño, lo seda nada más y nada menos que con un medicamento que en el pasado llegó a usarse como una especie de suero de la verdad. Pero ojo, que con el tiempo se descubrió que bajo sus efectos una persona puede ser sugestionada y llegar a formar recuerdos falsos. Luego de que pasara el efecto, el niño confiesa, diciendo que Michael lo tocó. Esto, por ley, debía reportarse de una vez a la policía. En cambio, el padre y su equipo legal se acercan a Michael pidiendo $20 millones para no llevar el caso a la vía penal, lo cual en mi mundo se denomina extorsión. No sé en el de ustedes. El padre también intentó conseguir un acuerdo de producción cinematográfica 50-50 con Michael por 20 millones para evitar ir a juicio, pero eso tampoco prosperó. Paralelamente, una psiquiatra es contactada por el abogado del padre para obtener una opinión que ayudara a respaldar las acusaciones y ella habla de una sospecha razonable sin haber entrevistado ni a Michael, ni a Jordan, ni a nadie. Y dice que si no fuera un caso hipotético, estaría obligado por ley a reportarlo a la policía, lo cual no se hizo hasta días después. Hay una ventana ahí considerable. Ahí lleva al niño a consulta y afirma que fue abusado. Él repite las acusaciones ante el especialista y más tarde ante la policía. Tenía dificultades para recordar fechas y momentos exactos de los hechos, pero mantenía una versión consistente en cuanto a lo que decía que había ocurrido. Según el hermano de Evan, Ray Chandler, en su libro All That Glitters, Todo lo que brilla, esta confesión se obtuvo porque Evan presionó a su hijo utilizando engaños e intimidación, amenazando con destruir a Michael y diciéndole a su hijo que sería su culpa. La policía de Los Ángeles abre una investigación criminal formal contra Jack y la madre de Jordan al inicio le dice a la policía que no cree que haya ocurrido ningún abuso, pero unos días después su postura cambia y se emite una orden para registrar Neverland. Los agentes entran, revisan la propiedad y algo curioso es que además entrevistaron a 30 niños que eran amigos de Jackson y todos declaran que nunca vieron conductas inapropiadas ni lo consideraban un abusador. Mientras tanto, el investigador privado contratado por Michael convoca una rueda de prensa y acusa directamente al padre de estar intentando extorsionar por $20 millones. Aunque en esa conferencia no mencionan que el equipo de Michael ya había hecho varias contraofertas. Por su parte, la familia del artista también hace su propia conferencia diciendo que están convencidos de que todo es un intento de extorsión. Una realidad innegable en el caso de Michael Jackson es que el dinero parece ser el único protagonista. Meses después, el padrastro de Jordan llama al padre y graba la conversación sin que él lo sepa. En esa llamada, el padre dice que contrató al mayor cabrón que pudo encontrar, refiriéndose al abogado, y que le dio carta blanca para destruir a Michael públicamente. Dice que el tipo va a destruir a todos de la forma más sucia posible, que va a ganar a lo grande, que va a conseguir todo lo que quiere y que los destruirá para siempre, buscando acabar la carrera de Michael y queriéndolo humillar como nunca. Cuando el padrastro le pregunta cómo va a afectar eso a su hijo, el padre responde que para él eso es irrelevante. Esa grabación, el padrastro se la entrega a las autoridades y termina filtrándose a la prensa con ediciones. Entonces, el argumento central de la defensa de Michael es que todo esto nace de un padre resentido que vio una oportunidad económica y al mismo tiempo, la policía empieza a investigar al padre por posible extorsión y descubren que debía más de $60,000 en manutención atrasada a pesar de tener buenos ingresos como dentista hollywoodense, y al final no se presentan cargos. Y no ayudó que Michael negociara con él, y así la investigación avanza con dos narrativas paralelas. Por un lado, una denuncia de abuso y por el otro, la discusión sobre si todo fue un intento de obtener dinero. Y eso sigue vivo hasta hoy. Meses después, en plena investigación, le piden al menor que describa los genitales de Michael, y allí ya todo el mundo sabía de su vitiligo, y según el investigador privado, Michael les había mostrado las manchas bajo su camiseta, y allí ya lo del vitiligo
si no estaba confirmado, era una sospecha. Y según el investigador privado, Michael les había mostrado las manchas bajo su camiseta a la familia. Así, obtienen una orden para hacerle un registro corporal completo. Querían comprobar si la descripción coincidía y buscar manchas que el menor había mencionado. Y si Michael se negaba, podía ser señal de culpabilidad. Así que termina accediendo. El procedimiento dura unos 25 minutos. No lo tocan, solo toman fotografías de todo el cuerpo de Jackson. Se reporta que las fotos no coincidían con la descripción del menor. Uno de los puntos de Jordan es que dijo que estaba circuncidado, pero después su autopsia confirmó que no lo estaba. Mientras tanto, los otros niños que habían pasado tiempo con él hablaron. Uno de 11 años dijo públicamente que compartió habitación con él y que nunca pasó nada sexual. Otro niño, que después sería bailarín, también dijo en televisión que durmió en su cuarto y que no ocurrió nada inapropiado. Varios padres denunciaron que la policía estaba usando métodos agresivos, que asustaban a sus hijos con frases como "tenemos fotos tuyas desnudo", y que incluso les decían a los padres que sus hijos habían sido abusados, aunque los niños lo negaban. Obviamente esto generó molestia en las familias porque se daban cuenta de la presión hacia los niños. Luego apareció un ex guardia de seguridad que dijo que lo despidieron porque sabía demasiado y que le ordenaron destruir una foto de un niño desnudo, pero en vez de ir a la policía, vendió la historia a un programa por $150,000. Otra empleada dijo que renunció indignada tras ver al cantante en la ducha con un menor, aunque tampoco lo denunció en el momento. Otra periodista sostuvo que esa empleada había sido despedida años antes y que vendió su historia por $20,000. Y así, historias para tirar para el techo. En medio del escándalo aparece su hermana. Primero sale en televisión apoyándolo totalmente, dice que está con él a 1000%, que lo están condenando antes de un juicio, admite que no puede saber si las acusaciones son verdad, pero insiste en que el público ya lo dio por culpable sin cargos formales, y luego dice que no ve nada inapropiado en su relación con niños y que no cree que él pueda hacer algo así. Pero, tiempo después, de repente dice que sí cree que es pedófilo. Asegura haber visto cheques a familias de los niños, que el abuso que él sufrió lo convirtió en abusador. Su familia la repudia públicamente. Años después, ella se retracta y dice que su esposo la obligó a hacer esas declaraciones. Él había sido arrestado por agredirla y se divorciaron 3 años más tarde. Y para 2003, su hermano ya la había perdonado. De nuevo, el protagonista oculto en esta historia no es ni Michael ni Jordan, sigue siendo el dinero. El equipo legal se reunía varias veces por semana y concluyó que él no estaba ni en condiciones físicas ni emocionales para enfrentar un juicio largo. Así que optaron por cerrar la parte civil y se destinan más de 15 millones a un fondo para el joven, 1,5 millones para cada padre y 5 millones para el abogado. En total, unos $23 millones. Y claro, siempre surge la misma pregunta: ¿pagar equivale a culpa? No necesariamente. Mucha gente paga para evitar años de juicio, prensa y desgaste, pero también es cierto que algunos pagan porque creen que podrían perder. Aunque el caso penal perdió fuerza, el daño mediático se quedó. Su imagen y sus negocios se vieron afectados casi de inmediato. Perdió acuerdos millonarios, cancelaron una línea de fragancias, su contrato de años con Pepsi fue roto y hasta salió sin créditos de un proyecto musical para un videojuego. También intentó hacer un especial en Nueva York, pero colapsó en los ensayos y se canceló. Luego hizo una gira mundial, pero en Estados Unidos solo dio 2 conciertos en Hawái, señal de que su presencia pues ya no era la misma. Después lanzó un álbum doble muy marcado por el escándalo, con canciones donde expresa enojo hacia los medios y critica directamente al fiscal que ordenó el registro corporal. Años más tarde, un juez señaló que entre 2006 y 2008 no generó ingresos por el uso de su imagen, lo que reflejaba cuánto habían impactado las acusaciones en su carrera. Así que, aunque no hubo condena penal, el golpe profesional y económico fue real y duró años. Después de todo lo del 93 con Jordan, Michael sigue siendo una estrella gigante, pero ya carga con esa mancha encima, y él quiere limpiar su reputación. Así que acepta que un periodista británico lo siga durante meses. Le da acceso total a su vida. Le da casa, viajes, su rutina, su mundo, y la idea era bastante simple. Era mostrar al verdadero Michael. El programa
problema es que el documental sale al aire y pasa todo lo contrario, porque lo mostró como un tipo rarísimo, aislado, con cero sentido de límites y con una relación demasiado cercana con un niño llamado Gavin Arvizo, que acababa de sobrevivir el cáncer. A este niño él lo había ayudado, según, pagando el tratamiento, dándole apoyo, regalos, llamadas, y al inicio la familia estaba encantada. Hablaban bien de él, defendían públicamente, lo trataban como si fuera parte de su familia. Martin Bashir, el periodista, conocido por su entrevista a la princesa Diana, en la que ella dijo éramos 3 en ese matrimonio, entrevista que, por cierto, consiguió engañándola y para muchos la llevó a su trágico final. Aquí él le pregunta a Michael directamente por el tema de dormir juntos, y Michael no se echa para atrás. De hecho, lo defiende y dice que compartir camas es algo puro, como un gesto de cariño, y admite que ha dormido con muchos niños, y aunque intenta explicarlo diciendo que él se duerme en el piso o en un saco de dormir, o que los niños se quedan en la cama y él no, el punto es que queda grabado diciendo que sí, que lo hace, y claro, para el público eso es bastante fuerte, porque ¿por qué decir eso en cámara? ¿Por qué exponerte así si ya vienes de un escándalo gravísimo? Entonces, ¿será que sí lo hizo y no le importa lo que piense el público? ¿O será que de verdad no lo hizo y lo defiende porque él de verdad no lo ve como algo malo? Y bueno, este documental se estrena y a los pocos días las autoridades del condado donde estaba Neverland empiezan a moverse, porque el tema vuelve a resonar. Después de la emisión del documental, la familia Arvizo inicialmente defendió a Michael en algunos espacios, pero meses más tarde lo acusó formalmente y fueron a juicio penal en 2005. Antes de eso, la relación con esa familia había empezado a deteriorarse. Según empleados de la propiedad, se estaban quedando demasiado tiempo, que exigían cosas, los niños dañaban cosas y se volvieron un problema. Eventualmente la familia Arvizo se va del lugar y poco después la versión de ellos cambia por completo. Pasan de defenderlo públicamente a decir que sí hubo abuso y que empezó tras grabar el documental. Se hace una redada masiva en Neverland, con decenas de agentes, incautan computadoras, fotografías, libros y otros objetos. Durante años, la idea de que encontraron pornografía y pero en el proceso se dijo que no hallaron ese tipo de material, pero sí revistas para adultos y algunos libros que la fiscalía consideró inapropiados para menores. Y se mencionó que ciertas revistas tenían también las huellas de los chicos. También hubo acusaciones de que les mostraba este tipo de material y les daba alcohol, al que llamaban juguito, además de los cargos físicos más graves. El juicio de 2005 no fue un juicio, eso fue un espectáculo mediático. La prensa todos los días, a toda hora, fans afuera, cámaras, helicópteros, y adentro declararon más de 100 testigos. La estrategia fue sembrar duda, no probar lo que pasó en realidad. En paralelo, testificaron personas que habían dormido en su habitación cuando eran niños y dijeron que nunca pasó nada sexual, incluido el actor Macaulay Culkin, quien, hasta el sol de hoy, sigue negando que alguna vez ocurriera nada raro. La acusación dependía principalmente del testimonio del menor y su familia, mientras la defensa atacó fuerte su credibilidad, sobre todo por el lado económico, ya que sacaron a relucir que la madre había participado antes en una demanda contra una cadena de tiendas por supuesto abuso de guardias de seguridad, y ese caso terminó en un acuerdo. También mencionaron otro caso contra un supermercado por maltrato y argumentaron que existía un patrón de buscar compensaciones legales y hablaron de las dificultades financieras que atravesaba la familia, diciendo que vivían en una situación económica inestable. La idea que construyó la defensa fue bastante directa: presentar a la familia como oportunista, con antecedentes de litigios y necesidad de dinero, insinuando que pudieron haber visto en Michael una oportunidad, especialmente considerando lo que había pasado en 1993 con el acuerdo millonario. Ahora, algo importante, eso no prueba que mintieran. Tener problemas económicos no convierte automáticamente a alguien en falso acusador, pero en un juicio penal esta credibilidad pesa bastante. También atestiguaba Wade Robson a favor de Michael y negó cualquier abuso. Brett Barnes, que aunque no testificó en persona en 2005, negó ser víctima en declaraciones previas, así que el jurado escuchó versiones opuestas y terminó absolviendo a Michael de todos los cargos. Después de eso, Michael Jackson nunca volvió a vivir en Neverland porque ya no lo sentía como un hogar. Y también quedó la discusión sobre el documental, pues Bashir tenía estos antecedentes de prácticas cuestionables y fue acusado por Michael de edición selectiva y de traición. Él respondió defendiendo la imparcialidad del programa
y Michael lanzó un contradocumental con material detrás de cámaras para mostrar su versión. Ese programa tuvo ratings altísimos y quedó como una pieza clave, pero también como un ejemplo de cómo una historia puede construirse dependiendo de lo que se muestra y que se omite. Lo curioso es que después de la muerte de Michael en 2009, Martin Bashir cambió bastante el tono con el que hablaba de él. En entrevistas posteriores dijo que nunca había visto nada criminal durante el tiempo que pasó con él grabando el documental. Aclaró que lo que mostró fue un estilo de vida que él consideraba poco convencional, excéntrico y extraño, pero que en ningún momento presenció ni abusos ni conductas ilegales. También defendió su documental diciendo que fue justo y que reflejaba lo que él vio, aunque reconoció que la reacción pública fue, qué casualidad, mucho más intensa de lo que se esperaba. Obviamente negó haber traicionado a Michael y sostuvo que el programa no fue manipulado de forma deshonesta, a pesar de que Michael públicamente lo acusó de edición selectiva y lanzó su propio contradocumental para mostrar material detrás de cámaras. Eso es decir algo, ¿no? Con los años, especialmente después de la investigación que expuso cómo obtuvo la entrevista con la princesa Diana mediante engaños, la credibilidad de Bashir quedó mucho más cuestionada, lo que llevó a que muchas personas reevalúen también el contexto en el que se grabó Living with Michael Jackson, su documental. En 2009, Michael muere en su casa en Los Ángeles y se confirma que tenía en el sistema una mezcla fuerte de medicamentos, incluyendo un anestésico que se usa en quirófanos, no en casas, y mucho menos como si fuera un somnífero cualquiera. Es que lo digo y me parece una absoluta locura. Un anestésico de quirófano. ¡Estamos locos! Su médico personal se lo estaba administrando porque llevaba tiempo con insomnio severo, ansiedad y una presión enorme por la gira que estaba a punto de empezar en Londres. Un regreso que prometía ser gigante. El doctor fue juzgado y condenado por homicidio involuntario. El tribunal determinó que hubo negligencia grave. No fue tratado como asesinato intencional, sino como una práctica médica irresponsable que terminó en una sobredosis fatal. Este hombre cumplió prisión y salió años después. Pero más allá del juicio, el Michael de esos años ya no era el de los 80. Vivía más aislados, se movía entre las sombras, tenía problemas financieros importantes y claro, si lo espelucaron así, pese a su catálogo millonario. Debía dinero, había vendido activos y dependía mucho de los anticipos de la gira. Su salud era frágil, su peso cambiaba, arrastraba años de uso de analgésicos, el lupus que tenía, el accidente del comercial y emocionalmente estaba golpeado por décadas de juicios, prensa, él peleaba mucho con la prensa y todas las sospechas. También se habla de su entorno en esa etapa, personas que controlaban el acceso a él, filtraban llamadas, manejaban contratos y decidían quién entraba y quién no. Antiguos guardaespaldas dijeron que a veces pasaba horas solo y que no recibía llamadas de artistas que luego en su funeral hablaron maravillas. Algo curioso que pasó un año después de la muerte de Michael es que Evan Chandler, el primer padre que lo acusó de abuso, el que evidentemente quería ganar dinero de esto, se quitó del medio de una manera bastante definitiva un año después de la muerte de Michael Jackson. Hay quienes dicen sufría de una depresión larguísima, fuertísima, y hay gente que lo relaciona con la muerte de Michael Jackson, como que tuvo un cargo de conciencia y toda la historia y bueno, decidió irse por ahí. Casi se me olvida agregar que Evan Chandler denunció a Michael por la vía civil, no por la vía penal. O sea, quería que el caso se resolviera por lo civil, no por lo penal, no que fuera preso, que le pagara. Ese era el objetivo de Chandler desde el principio. ¿Ayuda a su caso? Ciertamente no. 10 años después de su muerte, en 2019, sale un documental llamado Leaving Neverland, donde dos hombres ya adultos, Wade Robson, quien en un punto dijo que Michael nunca le hizo nada, y James Safechuck, de quien no hablé, pero es que esto es demasiada información, describen abuso de forma muy detallada durante su infancia. Es un documental largo, es emocional, centrado casi por completo en sus testimonios y en el impacto que dicen que eso tuvo en sus vidas. Y aparece en un momento cultural donde la idea de creer a las víctimas estaba en auge por el Me Too. Así que el impacto fue inmediato, ganó premios, generó cancelaciones de homenajes y algunas radios también dejaron de poner la música de Michael. Pero también recibió críticas por ser unilateral,
porque no hay defensa ni contrainterrogatorio. Son 4 horas de relato continuo, lo que lo hace narrativamente muy potente. Ambos habían defendido a Michael durante años. Uno incluso testificó bajo juramento en 2005 diciendo que nunca pasó nada y el otro también lo negó en los 90. Y años después presentan demandas contra el patrimonio y empresas asociadas, no contra él directamente porque ya había muerto, pero argumentaban que esas estructuras facilitaron lo ocurrido. Uno de ellos habla de un despertar al convertirse en padre y empezar a reinterpretar su infancia. El otro dice que al ver esa historia en televisión comenzó a recordar cosas que había bloqueado. A partir de ahí surgen debates, se cuestionan fechas, como una supuesta atracción de estación de tren en Neverland que no estaría construida en el momento en el que él lo menciona. Se discuten detalles de habitaciones, llamadas legales en 2005 y otras inconsistencias. También se señala que uno de ellos tuvo una relación con una sobrina del cantante que no se menciona en el documental, que vendió objetos que le habían regalado antes de su supuesto despertar por problemas económicos y que algunas escenas simbólicas, como la quema de artículos, parecen más bien falsas. También influye cómo el público percibe a cada uno. Hay quienes sienten que uno se ve demasiado cómodo contando cosas graves y otros creen que el otro se quiebra de forma más creíble, pero eso es percepción. Y además, con los años, algunas personas relacionadas con distintos casos han admitido haber mentido, unos para defenderlos y otros para acusarlos, lo que vuelve todo aún más confuso. Legalmente, algunos casos fueron desestimados por tiempo y luego reabiertos cuando cambiaron las leyes. Al final, para muchos el documental fue suficiente para cerrar el tema emocionalmente. Para otros, sigue lleno de contradicciones y al final, legalmente, Michael nunca fue condenado. Mediáticamente sí fue condenado muchísimas veces y décadas después sigue siendo un caso difícil de cerrar porque mezcla trauma, fama, dinero, medios y versiones que cambian con el tiempo. Y ahora viene el tema Epstein, que volvió a encender todo este tema, porque cuando salieron los documentos del caso aparece el nombre de Michael Jackson y mucha gente no lee el contexto. Solo ve Epstein junto a Michael Jackson y asumimos lo peor, pero, o sea, ¿quién nos puede culpar? ¿Quién nos puede culpar? Viendo cómo están las cosas, el historial de Michael, ¿quién no? Lo que realmente se menciona es que una víctima dice que lo vio en la casa en Palm Beach, nada más. Y cuando le preguntan si él le hizo algo, lo niega. Pero los titulares convierten eso en algo mucho más fuerte porque saben que esos dos nombres juntos generan clics. Después circularon fotos, una donde Michael aparece al lado de Epstein y otra que se volvió viral donde sale con Bill Clinton, Diana Ross y unos niños con las caras censuradas. Y desata una cantidad loca de teorías, revuelo, tweets, la locura. Porque cuando algo está censurado en este contexto tan horrible del que estamos hablando, la gente automáticamente piensa lo peor y no es para menos. Pero se encontró otra foto del mismo momento, sin censurar, y los niños eran los hijos de Michael y de Diana. Y hay otras fotos del mismo evento y resulta que solamente era un acto público, como de recaudación, de activismo, de una cosa así. Y además, Epstein ni siquiera aparece en esa imagen, ni hay registro claro de que estuviera allí. La manera más sencilla de explicar esto es que Epstein buscaba rodearse de famosos porque eso le daba estatus. Así que aparecer en una foto con él no es automáticamente una implicación criminal, porque el tipo era droopy, estaba en todos lados, cuando miraba, él estaba ahí. Y para rematar, le gustaba Michael Jackson. Lo increíble es que a pesar de Epstein tener todo el dinero del mundo, quería entradas gratis para sus conciertos. El daño reputacional hacia Michael sigue calando porque internet va muy rápido. Vemos los nombres, nos asustamos, compartimos y se cementa una idea. Y lo irónico es que esto se parece mucho a lo que le pasó a Michael en vida durante años, con los tabloides loquísimos, con el contexto perdido, con las conclusiones adelantadas y todo mezclado hasta que la historia se retuerce y se pierde. Una teoría que circula mucho en internet alrededor de Michael Jackson es que además de las acusaciones, pudo haber intereses dentro de la industria que querían verlo fuera del mapa. Y ahí conectan esto con redes de poder en Hollywood y con nombres que han salido en casos recientes
importantes como el de Diddy, porque dentro de eso se menciona un jefe de seguridad muy joven que supuestamente estuvo ligado a ese círculo y también al entorno de Michael en sus últimos años, lo que genera preguntas sobre quién controlaba realmente el acceso a él, quién decidía quién entraba y quién no, sobre todo en una etapa donde hubo muchos cambios de equipo y personas cercanas de confianza fueron reemplazadas de un día para otro porque sí. La teoría también se apoya en algo que sí es real, y es que Michael tuvo conflictos fuertes con ejecutivos por dinero y control de derechos musicales, que él mismo decía sentirse presionado y perseguido. Entonces, quienes creen esta versión plantean que el escándalo mediático pudo haber sido inflado para debilitarlo emocionalmente y financieramente, hacerlo dependiente y quitarle poder de negociación. En esa línea se menciona una película basada en testimonios de guardaespaldas que describen a un Michael aislado, con problemas de pago a su propio equipo y con personas nuevas controlando su entorno. Y también se cuestiona el testamento, porque la familia ha dicho que la fecha y el lugar de la firma no cuadraba con su ubicación, lo que alimenta sospechas sobre quién terminó teniendo control del patrimonio y si eso favoreció más a intereses corporativos que familiares. Ojo, nada de esto está probado como hecho judicial. Es una lectura conspirativa, o más bien semi-conspirativa, que intenta explicar el final de su vida como una combinación de aislamiento, presión y luchas por dinero. Lo que sí deja claro es que incluso alguien tan grande podía estar rodeado de contratos, intereses y personas que controlaban su agenda, su acceso y hasta su descanso, y no velaban por su bienestar. Si dejamos las teorías a un lado y nos quedamos solo con lo comprobable, hay cosas claras. Michael fue absuelto en 2005 y nunca fue condenado penalmente. Eso es un hecho. También es un hecho que hubo pagos civiles millonarios y que pagar no significa automáticamente culpa. A veces, pues, como les dije, se paga para evitar el juicio, la exposición, el problema, pero otras veces porque se cree que se puede perder. También es real que su conducta con niños existió. Dormir con niños ajenos, escribirles cartas, tener favoritos, eso pasó. Y para estándares normales es profundamente inapropiado, aunque no hubiera abuso, porque la falta de límites es enorme y abre la puerta a todo. Al mismo tiempo hay acusadores con inconsistencias y fechas debatidas, pero también hay patrones que para mucha gente son muy difíciles de ignorar, y se entiende, porque ver a un adulto organizar su vida alrededor de niños ajenos es, por lo menos, alarmante. Es un caso donde hubo testigos que primero defendieron, después acusaron y otros que acusaron y luego se retractaron o vendieron historias. Y eso contaminó absolutamente todo. Personalmente, luego de averiguar y ver todo esto, creo que el tipo era rarísimo, pero no creo que se haya pasado con ellos. No sé. Definitivamente no sé. Y aquí sí te leo a ti, pero no me digan culpable o inocente sin más. Díganme qué dato, qué contradicción, qué dinámica fue la que más les movió la balanza. Y si cometí un error en algo que mencioné, díganmelo también, porque si este tema exige algo, es precisión. Y este guión, esta investigación fue bastante duro de hacer. Les cuento, son las 11:39 de la noche. Yo me acabo de maquillar, me acabo de hacer las uñas, me maquillé, todo para hacerles el video. Estoy re cansada, de verdad intenté hacer este guión lo mejor que pude para traerles información bien, para que nos hagamos un juicio como que fundamentado. Recuerden que si llegaron hasta este punto y no le han dado like o hype, no sé qué están haciendo. También recuerden suscribirse. Le agradezco muchísimo a los miembros del canal por estar ahí. De verdad me sirve mucho su apoyo. Agradezco que me hace muy feliz que les guste tanto el canal, que hayan decidido apoyarlo de esa manera. Yo aquí estoy trabajando para ustedes, y a los que no son miembros les agradezco igual de todos modos por haberse suscrito, por darle like, por comentarme. De cualquier manera que quieran apoyarme, se los agradezco eternamente. Son casi las 12 de la noche, yo me tengo que maquillar e ir a dormir. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.